Hola, ¿cómo están el día de hoy? Hoy vamos a tener una clase donde hablamos de las 5 formas de ganar dinero con bienes raíces. Si eres nuevo en el sector inmobiliario, esto te abrirá muchísimo la mente para que tú lo hagas o se lo ofrezcas a tus clientes. Si aún no conoces el sector inmobiliario, pues esto es una muy buena forma de empezar. Y número 3, si ya llevas un tiempo en el sector inmobiliario, es chévere que esto se lo puedas transmitir a tus clientes y al mismo tiempo lo puedas hacer. Y si no conoces nada del sector inmobiliario, aquí vas a aprenderlo. Entonces te voy a hablar hoy de las 15 formas de ganar dinero con bienes raíces. De hecho hay 15. La mayoría de gente no sabe, piensa que hay como dos o tres. Entonces, bueno, la primera, o sea, esto no está en orden, simplemente empiezo con esta, es el flipping, que es la famosa compra, remodelación y venta. Es importante saber que en el flipping lo que tú haces es comprar barato, remodelas y vendes. Mira, por ejemplo, este ejercicio. Compras por $100,000, inviertes 30,000 en la remodelación y vendes por 180,000, entonces te ganaste $50,000. Tienes que invertir en renovaciones estratégicas, remodelaciones estratégicas, cocinas, baños, porque es que si compras una casa que está muy deteriorada, pues realmente va a ser mayor la inversión en la remodelación que lo que te va a pagar el mercado. Esto se requiere muchísima astucia, muchísima habilidad y analizar muchísimas opciones, no es ir comprando, como le decimos aquí en Colombia, a la loca, sino estudiar muy bien el mercado, estudiar la propiedad, porque probablemente compres una propiedad a buen precio, pero en el mercado no se esté vendiendo y pierdas el tiempo o pierdas el dinero. Y también el tiempo promedio es de 3 a 6 meses por proyecto. Otra variable importante es el tiempo, es la logística de la operación, porque necesitas maestros de obra, gente que te remodele, etcétera, etcétera. Entonces, me parece un muy buen negocio, sin embargo, tiene ciertas cosas que en lo personal casi no me gustan, lo he hecho y pues realmente es bastante tedioso, pero es muy, muy, muy rentable, porque imagínate, haces 2 operaciones de esta al año, te ganaste $100,000 y solamente haciendo 2 operaciones al año. Entonces vamos para el siguiente. El segundo es las compras sobre planos. En lo personal es una de las que más me gustan. ¿Por qué? Porque mira, esto tiene muchas ventajas. Pues primero, siempre debes saber que vas a escoger una constructora que sea confiable. No vas a invertir en una constructora que no lo sea porque pues, vas a perder el tiempo y el dinero. Y también que donde estés invirtiendo tenga una demanda, porque compras una propiedad que probablemente la gente no quiera comprar ahí o no quiera rentar ahí. Aquí te puedes ganar entre un 20 y un 40% al completar el proyecto. Sin embargo, puede tener retraso en la construcción. Pero mira lo interesante que yo hago. Yo compro ahora y la mayoría de proyectos se entregan en 2 años. Entonces tengo la ventaja de que me dejan pagar sin financiamiento, o sea, ir pagando las cuotas de esos 2 años, o sea, 24 cuotas, ese primer 20 o 30%. ¿Y qué hago yo? Antes de entregar la propiedad, o sea, antes de firmar yo escrituras para que me entreguen la propiedad, yo lo que hago es que vendo esa, o sea, hago esa sesión de promesa de compra-venta y me gano esa valorización sobre ese 20 o 30% que invertí. Así es muy buen negocio. Lo bueno es que gano muy buen dinero. Lo malo es que pierdo el activo y no tengo la propiedad. Pero en términos generales también puedes jugar mucho con eso o también puedes esperar la valorización. Lo bueno de la valorización también de la compra sobre planos es que cada X cantidad de unidades las constructoras le suben los precios. Cada 10, cada 15 unidades empiezan a subir los precios. Eso lo puede aplicar para apartamentos, casas, lotes. Entonces es una muy buena opción que puedes hacer. Y en algunos proyectos hay proyectos muy económicos que puedes arrancar con cuotas muy bajas desde $300 mensuales, 400, $500. Bueno, este fracción inmobiliaria también es un modelo que me gusta bastante. Puedes empezar incluso con proyectos desde $500. ¿Qué es una fracción inmobiliaria? Haz de cuenta que hay un edificio. Este edificio está alquilado y lo que hacen es dividirlo en fracciones y te venden a ti una fracción y te va a dar potestad de la rentabilidad que tiene ese edificio. Hay fracciones hoteleras. El año pasado participé en la venta de un proyecto hotelero por fracciones en Bogotá. Yo estoy ubicado aquí en Colombia, en Bogotá, Colombia, y fue un proyecto muy, muy atractivo. Puedes entrar desde $500, incluso he visto plataformas desde $100. Sin embargo, me parece que las rentabilidades son muy bajas para tener, en algunas pues sí se entra con bastante dinero, pero pues me pagan entre un 8, un 10, un 12% efectivo anual. Y pues sobre $500 no es como ganarme más o menos unos $50 al año. Obviamente entre más invierta es bastante interesante y pues es mucho mejor que un CDT. Pero estas ganancias es importante que lo tengas en cuenta. En el mundo de los negocios están las ganancias de capital y los flujos de caja. Ganancias de capital es cuando compras barato y vendes caro, así a grandes rasgos. Y flujo de caja es lo que me genera dinero mes a mes. En lo personal deberías apostarle a los dos.
Ganancias de capital y flujo de caja. A mí en lo personal me gustan más los flujos de caja, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todos los meses me está dando plata. También las ganancias de capital, pues compré hoy, me parto unos meses, vendí, gané muy buen dinero, eso sí, pero pues la verdad son más operativas. Administración de propiedades como inmobiliaria. Este es un muy buen negocio. En lo personal no lo hago, pero es bueno. ¿Por qué? Porque cuando tienes una cartera muy grande de inmuebles, pues básicamente no te cuesta nada entrar. Existen inmuebles para propietarios, a cambio de la comisión. En este caso se cobra un 10%. Digamos que entre un 5 y un 10 porque pues ya te va quedando un tema neto. Eh, Puedes utilizar ya ahorita software, inteligencia artificial para poder gestionar. Sin embargo, a veces la logística se torna muy tediosa porque tienes que hacer cobros de los arriendos, tienes que pagar arriendos, pagar administraciones, a veces ir a hacer todo el tema de arreglos, pintura, plomería, electricidad, bueno, se vuelve tal. Tuve este negocio en el primer año en el primer año de mi negocio inmobiliario, tuve este negocio, sí, me empieza a dar, cuando ya tienes una cartera bastante interesante, o sea, grande, conozco inmobiliarias con carteras millonarias, pues se vuelve un negocio bastante atractivo. Lo que pasa es que ya hoy en día tener carteras tan grandes va a requerir muchísimo trabajo y muchísima inversión de tiempo y de dinero. Pero en lo personal es un muy buen negocio. Aparte de esos dos factores de la logística y empezar a captar suficientes inmuebles para que realmente sea rentable, no deja de ser un buen negocio y lo hice. Yo he hecho, creo que los 15 modelos, yo creo que he hecho por lo menos la mitad. Ahora, compra y venta de propiedades. Este lo estoy diciendo como tú comprando, no tú ayudando a comprar, sino tú comprando. Primero, pues requerir habilidades de negocio, red y contactos, ganancia típica, 5.000, 20.000 por operación. Bueno, esto es muy variable. Este negocio es muy bueno porque la verdad es comprar unas propiedades baratas. Esto es netamente ganancia de capital, comprar propiedades baratas y vender más caro. Entonces, digamos que entre este y el flipping se parecen mucho. Lo que pasa es que este se ahorra la remodelación. No te da tanto como el flipping porque al tú remodelar, pues le aumentas muchísimo el valor, pero básicamente puedes hacer pasamanos, lo que llamamos aquí en Colombia pasamanos. Se hizo una transacción aquí y acá lo volví y lo vendí, ¿cierto? Pero necesito, bien sea, o tener capital propio o tener capital de inversionistas. Pero para tener capital de inversionistas, pues tengo que ganarme la confianza de ellos o debo tener amigos que depositen en mí la confianza y el dinero. Entonces, pues va a tener unas variaciones. Ahora miremos operador turístico inmobiliario. Este me gusta mucho, yo lo hice por muchos años, me fue demasiado bien, o sea, realmente llegamos a tener aquí en mi ciudad, que es Cali, tuvimos 70 apartamentos que operábamos solamente apartamentos, bueno, entre apartamentos y casas, adquirir o gestionar propiedades para alquiler vacacional, Airbnb, Booking, en destinos turísticos, retornos altos, en temporada hasta 15% efectivo anual, esto sí nos da una muy buena rentabilidad. En este caso nosotros las operábamos, no eran de nosotros. Ya te voy a mostrar otro modelo donde es muy similar a como si fuera de uno. Nosotros operábamos las propiedades, también como su nombre lo dice, es un operador, o sea que se involucra un tema de logística bastante alto. Entonces requieres, cuando empiezas a crecer al nivel que yo lo hice, pues ya requieres una logística bastante interesante. Tiene unos temas de escalamiento difícil porque pues cuando ya vas a operar en otros países o en otras ciudades, pues ya requieres inversión en tecnología, una inversión fuerte en marketing, inversión en equipo de trabajo, pero es un modelo de negocio muy bueno y que casi nadie está explotando y que hoy en día ha crecido muchísimo gracias a la proliferación de proyectos para rentas cortas o rentas turísticas para Airbnb, Booking y por ejemplo en Medellín, que es una de las ciudades más turísticas de Latinoamérica, pues se necesita muchísimos operadores turísticos. Bueno, desarrollo inmobiliario y construcción. Este es uno de los negocios que a la mayoría de gente le gusta, pero tampoco es como todo color de rosa. Como todo negocio tiene sus pros y sus contras. Entonces, para mí, todos los negocios tienen sus pros y sus contras. Construir desde cero requiere capital inicial, ganas muy buen dinero, realmente en la construcción ganas muy buen dinero. Necesitas un montón de vainas, necesitas ingenieros, arquitectos, dibujantes,
diferentes tipos de personas, o sea, diferentes tipos de personal con diferentes tipos de habilidades. Entonces se requiere mucho y se requieren capitales grandes o acceso a capitales grandes a través de créditos y con entidades financieras, inversionistas, etcétera. Pero en personal, el desarrollo inmobiliario es uno de los modelos de negocio más atractivos que lo puedes hacer incluso desde pequeño, o sea, puedes ser desarrollador inmobiliario a escala y ganar muy buen dinero. Por ejemplo, conozco a alguien que coge un lote grande, 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 lo parcela, parcelarlo es dividirlo en pedazos más pequeños, obviamente con escrituras, con su documentación al día, porque compran un lote de gran extensión y empiezan a vender esas partes. Entonces ahí es bueno, lo que pasa es que se descapitalizan. Luego se capitalizan, vuelven y compran, se descapitalizan y así se la pasan, pero en términos generales deja muy buen dinero. Vamos para la 8, comprar y rentar. A diferencia de la compra y la venta, aquí yo compro y me quedo con el activo. Es bueno porque realmente esto es netamente ingreso pasivo. Yo se lo entrego a una inmobiliaria. Lo que pasa es que los retornos son muy bajos, del 5 al 8% efectivo anual. Y eso, que en el mejor de los casos, si entras en el tema comercial, que es comprar locales, bodegas y oficinas, sí puede ser más alto y es demasiado, demasiado atractivo. ¿Qué te quiero enseñar con todo esto? Que tú tienes que tener un portafolio de inversiones inmobiliarias diversificado. No puedes dejar todo en Airbnb, no puedes dejar todo en remodelaciones, no puedes dejar todo en flipping, no puedes dejar todo en compra y renta. Lo ideal es que tengas un portafolio diversificado, tanto de ganancias de capital como de flujo de caja. Obviamente, esto es lo que más te guste, lo que más conecte contigo. Agente inmobiliario o inmobiliaria. Este es de los que más me gustan porque entras con baja inversión de tiempo, yo lo hago. Requieres baja inversión perdón, de dinero. Cobras una comisión por lo general es del 3% hasta el 5% e incluso en algunos casos se puede cobrar más de hasta el 9% en otros países. Pero hablemos del 3%. Pero si necesitas saber de marketing, ventas para poder mantener un negocio rentable todos los meses y adicionalmente va a requerir muchísimo tiempo. Entonces, esto sí es lo único, se gana muy buen dinero en este negocio, pero se requiere habilidades de negociación, habilidades de ventas, habilidades de marketing y va a requerir muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. En lo personal, si apenas estás empezando en el mundo inmobiliario, no tienes capital, no tienes círculos de contactos grandes como para tener acceso a capitales a través del crédito o a través de inversionistas, mi mejor consejo es que empieces como agente inmobiliario, bien sea como agente inmobiliario o bien sea administrando propiedades, pero incluso es mucho más fácil ser agente inmobiliario porque haces una operación y cobraste tu comisión y ya. En cambio, cuando administras una propiedad, pues tienes que estar pendiente de esa propiedad todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Comprar remates inmobiliarios. Para los que no saben los que son los remates, aquí en Colombia, porque si me están viendo de otros países del mundo, aquí en Colombia le llamamos remates a las personas que compraron su propiedad con una hipoteca al banco, una hipoteca inmobiliaria, y la perdieron. ¿Cierto? Entonces, pues se quedaron atrasados en las cuotas, el banco le quita la propiedad y el banco la pone en algo que se llama el remate, que es como una subasta. Es un negocio muy interesante porque compras incluso 70% del valor de mercado por debajo. O sea, es increíble, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Que esto fue lo que pasó en la crisis hipotecaria del 2008 en Estados Unidos, que bajaron tanto las propiedades porque pues realmente la gente no podía pagarlas, que la gente que sí ahorró dinero fue y compró propiedades muy, muy, muy baratas, un 70% por debajo del valor de mercado. O sea, propiedades, $1 millón, las compraba en $300.000. Entonces, alta rentabilidad, esto sí, pues por esos márgenes que compro. El riesgo es alto y la alta inversión de capital, vuelvo y te digo, te puedes apalancar inversionistas. Aquí no puedes utilizar el banco porque los bancos no prestan para comprar remates, pero el riesgo de que no te entreguen la propiedad, de que si no te asesoras bien te estafen, es demasiado, demasiado alto. En lo personal yo no lo hago, he participado en algunas operaciones, pero no me gusta. Y segundo, tienes que tener el dinero amortizado por mucho tiempo, porque un remate no es rápido. Por lo general aquí en Colombia se pueden demorar hasta 2 años o incluso más, ¿cierto? No he escuchado así remates, pues tienes que comprarlo. Y si ya lo compras muy cercano a la fecha de remate, pues ya la rentabilidad no va a ser tan alta, entonces va a ser como comprar una propiedad en una muy buena opción, ¿cierto? Y también necesitas conocimientos básicos de legales y tributarios, entonces necesitas un equipo jurídico que te apoye con eso. Rent to rent, este modelo de negocio también es muy atractivo, yo también lo hice, alquilar para subalquilar, entonces básicamente yo voy y le digo a alguien, alquílame tu casa,
y cada habitación, entonces tu casa tiene 5 habitaciones, entonces yo te alquilo y te pago un precio full por tu casa y luego cada habitación yo la alquilo, ¿cierto? Entonces puedo hacer una especie de hostal o una especie de co-living del que vamos a hablar más adelante. Este modelo es muy atractivo, pero tiene sus pros y sus contras, como todo. Entonces, rentar propiedades para subarrendar, baja inversión de dinero, enfoca en el turismo. Número uno, tiene una logística compleja. Y número dos, pues cuando no logras llenar esas habitaciones, si estás en el enfoque de turismo, ¿cierto? Y alquilas las habitaciones por días y no lograste llenar todas las habitaciones llegando a punto de equilibrio, pues vas a entrar a pérdida y igual le vas a tocar, te va a tocar pagarle al dueño de la propiedad, le va a tocar pagar la renta mensual. Financiamiento inmobiliario privado. Esto es lo que aquí en Colombia le llamamos las mesas de dinero o mesas de inversión. ¿Qué pasa? Hay gente que presta plata, aquí le llamamos préstamos sobre hipoteca. Entonces hay gente que no tiene acceso a bancos, pero tienen propiedades. Entonces en vez de ir a buscar un banco que les preste dinero, le piden a una persona natural. Aquí le llamamos una persona natural no a una entidad, a la persona que no es una entidad financiera. Bajo riesgo, porque te quedas con la propiedad, alta inversión de dinero, eso sí, rentabilidad alta, por lo general estos intereses son de un 2 a un 3% mensual, que eso pues se convierte en un montón de plata en el año, pero necesitas un apoyo legal y tributario. Entonces esto sí es muy importante y también tienes que tener cuidado porque cuando yo ya voy a hacer una hipoteca me toca volver a hacer, como vimos en el caso anterior, un remate inmobiliario. Entonces siempre es un poco tedioso este tema de prestar el dinero y de pronto no es muy seguro. Remodelación de inmuebles. Este también es un negocio que hice. En lo personal me gustó, pero también tiene mucha logística. Prestar el servicio de remodelación, digamos que no está tan directo, o sea, está dentro de las bienes raíces, pero es más como un primo hermano de la construcción. Para viviendas que luego serán vendidas o usadas, baja inversión de capital, porque realmente no necesitas el capital, estás prestando un servicio. Si necesitas una logística, necesitas un equipo de construcción, maestro de obra, ingeniero, en algunos casos arquitectos. Debes conseguir clientes constantemente, este es el tema, pues en todo debes conseguir clientes, pero pues aquí más porque pues terminaste una remodelación y entonces ya tienes que mirar qué más si solo vivieras de la remodelación. Utilidad entre un 15 a 25% del valor de la obra y eso que en algunos casos me han dicho que es aproximadamente el 10 o un 7, pero pues estamos hablando de que se pueden hacer un buen dinero en la remodelación y no requieres mucho capital, pero sí requieres estar consiguiendo clientes y la competencia es bastante alta de empresas de remodelación. Co-living, crear espacios para que vivan varias personas. Digamos que esto similar a Rent to Rent, yo lo puedo hacer tanto alquilándolo, lo puedo comprar, pero básicamente yo puedo transformar cualquier espacio en un co-living, una bodega, una oficina. Esto ya lo están haciendo en otros países del mundo que incluso están volviendo los containers, los están volviendo hostales. Vi uno en Cartagena que era un container literal y la gente dormía y entraba y era así, o sea, les toca entrar agachado a su cama, entonces volvieron un coliving, un hostal coliving, y había gente que vivía ahí meses, incluso años. Había gente que vivía, pagaba como 50.000 pesos diarios, eso es aproximadamente como unos 12 a 13 dólares diarios. Y eso, pues no, o sea, no les incluía nada, simplemente la dormida y la bañada. Entonces, en estos coliving, en estos espacios, pues la gente, algunas veces los cuartos tienen baño, otras veces no tienen baño. Puedes apalancarte el capital de inversionista, debes encontrar una buena oportunidad que sea rentable. Eso es vital, porque si vas a construir un coliving en donde no va a ser esto, no va a ser rentable, pues no vas a perder el tiempo. Entonces, el enfoque debe ser muy turístico, hacer buenos tratos, porque esto en algunos casos puedes rentar con opción de compra, construir sobre eso y tal. Y alta inversión de capital, como ya lo sabemos, o sea, apalancarte del banco, si vas a comprar o si vas a alquilar, también igual requieres capital para poder remodelar y rentarlo. Y una rentabilidad del 15% anual aproximadamente, en algunos casos puede ser más, hasta un 25%. Este negocio también lo hice, es muy, muy atractivo. Y para terminar, uno de los modelos más disruptivos que se está sonando hoy en día se llama la tokenización de activos inmobiliarios. Básicamente es convertir propiedades en tokens digitales, o sea, utilizar la tecnología blockchain, la tecnología de las criptomonedas para vender participación a inversionistas globales. Es básicamente lo mismo que las fracciones, lo que pasa es que aquí ya combinas un activo digital con un activo inmobiliario.
democratiza la inversión a los tokens. De hecho, tengo un amigo que lo está haciendo en México con unas cabañas y apartamentos, genera liquidez sin vender el activo completo. Para él como negocio, para él, o sea, tú puedes invertir en tokens o tú mismo puedes crear el token. ¿Con qué? Con una plataforma de tokenización. Y tú si tienes una propiedad, entonces en vez de venderla así con escritura pública, la vendes a través de tokens. Entonces, mira, por ejemplo, tienes una propiedad que vale $1 millón y la divides en 10.000 partes y las vendes a 150 cada uno y te ganaste $1.5 millones. Entonces, básicamente, un apalancamiento financiero, o sea, te financiaste vendiendo tus tokens de la propiedad. Y bueno, eso es todo por hoy. Esas son las 15 formas de ganar dinero en el mundo inmobiliario que yo conozco. Si conoces otra forma de ganar dinero en el mundo inmobiliario, escríbela en los comentarios y me gustaría compartir contigo toda esta información, saber, conversar. Entonces, que tengan un feliz día.